Historia de la Iglesia de Cristo, lección número 26, que se llama En los primitivos evangélicos. Esta es la parte número 1, dentro de 8 días veremos la parte número 2. Así que vaya conmigo ahí, Apocalipsis capítulo 2, y le vamos a dar lectura, versículo del 12 hasta el 17. Y dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, querido hermano, estamos ya en la última parte en lo que respecta a la carta para la iglesia de Pérgamo. Ya estamos en el último versículo. Hoy veremos la primera parte de este último versículo 17. Dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, estaremos cerrando la carta a Pérgamo, y dentro de 15 días, si el Señor así lo quiere, estaremos iniciando a Tiatira. Bien, entonces, a esta altura, querido hermano, de la línea del tiempo histórico, ya hay 3 frentes religiosos dominantes en lo que se consideraba en el mundo en aquel momento, pero también los podemos seguir viendo hoy día ya en todo el mundo. Entonces, ya está el frente cristiano, ya está el frente católico y ya está el frente islam. Para el siglo 7, para el año 600 después de Cristo aproximadamente, ya están estas 3 religiones. Nosotros estamos en el siglo 21 y podemos ver que sigue una disputa, pero esta disputa no es de apenas, no es actual, sino vea desde qué tiempo, ya aproximadamente 14 siglos, 1400 años. Con esto entonces, querido hermano, que llevamos estudiando hasta ahorita, podemos derrocar una de las grandes mentiras y blasfemias en contra del cristianismo. Yo le hago un par de preguntas. Si usted lo ha escuchado, lo conoce así, puede decir yo o levanta su mano. ¿Quién ha oído que el cristianismo y el catolicismo es lo mismo? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado que el cristianismo salió del catolicismo? ¿Sí? Algunos. Otros, pues hoy lo vamos a tener un poco más claro. Los católicos entonces dicen que los evangélicos o los protestantes, que es una manera también de llamarlo, nacen tras la protesta de Martín Lutero, que es decir que el evangelio que nosotros seguimos, que también se le conoce como protestantismo, empezó a partir del año 1400-1500. Ellos, los católicos, dicen eso, pero es una mentira, porque fueron los católicos, como hemos venido estudiando, quienes formaron su propio sistema religioso. ¿Sí? Nuestro Señor estableció la doctrina, después los apóstoles, después la iglesia del primer siglo, y así sucesivamente, hasta llegar hasta este momento en que ellos se desviaron por completo. Entonces, quienes nacen del verdadero cristianismo son los católicos, y ellos dicen que es al revés. Hay que saber, querido hermano, para que tú y yo podamos defender nuestra fe. Seguramente te vas a encontrar con esto muy a menudo, seguramente lo habrás escuchado en alguna plática, en algún intercambio, en algún quizá hasta debate, pero tú debes de saber entonces cómo ocurrió verdaderamente la historia de nuestra fe, para que nosotros podamos decir, no solamente en base a la Biblia, sino también con datos, y decirle: ustedes fueron los que comenzaron a desviarse, ustedes fueron los que empezaron a vestir a los obispos de cierta manera, ustedes fueron los que empezaron a usar ciertas indumentarias, a vender, a bautizar a los niños. Ustedes, no es que el cristiano haya empezado así desde el principio. Así que vamos entonces a
empezar a desarrollar el tema del día de hoy. Versículo número 17 dice nuevamente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo primero que debemos prestar atención, querido hermano, en este último versículo, la carta a Pérgamo, es la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así abre el versículo número 17. El Señor ya les reconoció su labor en ese tiempo en el que ellos estuvieron. Ya también les dijo cuál es su error o cuál es el reproche que ellos tienen, y ya también les dijo una advertencia primeramente: si no te arrepientes, voy a ir pronto a ti y voy a pelear. Dice, no solamente es para los que desvían, para los de la doctrina de Balaam, sino es también contra ti porque tú los retienes. Entonces, esta advertencia de pelear es para la iglesia en general si los retenemos. Entonces, y el Señor cierra esta carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a irla desmenuzando poco a poco. Primeramente, esta es una frase pronunciada por Cristo resucitado en varias ocasiones dentro de la palabra. No será la primera vez que usted haya encontrado o haya leído: el que tiene oído, oiga. Si usted es un asiduo escudriñador de las Escrituras, podrá decir: esa frase ya la he visto, ya la he oído, y no una vez. Sí, es lo primero que tenemos que tener claro, que Cristo no es la primera vez que lo dice. Tanto en condición de hombre como en este caso ya resucitado, el Señor la dijo constantemente. Usted estudie los 4 evangelios y se encontrará: el que tiene oído, oiga. Igualmente aquí en el Apocalipsis, todas las veces que usted la encuentre, todas las veces que usted lo lea, sea en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Apocalipsis, todas esas veces, querido hermano, sirven también como una especie de advertencia para quienes tenemos la bendición de estarlo escuchando. También esa es una advertencia, pero de una manera distinta. En el versículo 16 le dijo: arrepiéntete, de una manera más dura. Ahora les está diciendo: tú que me estás escuchando, tú que me estás prestando atención, pon mucho cuidado en esto que te acabo de decir. Es una advertencia a quienes lo estamos también leyendo y entendiendo de que nada de lo que se ha predicado, nada de lo que Él ha dicho, escrito, querido hermano, es juego. Que nada de eso es una especie de broma. No vamos a leer al final, no hay un versículo número 17 y medio que diga: no te creas, era broma. No, todo, cuando el Señor está diciendo: el que tiene oído, oiga, es una manera de reafirmar, de que pongamos especial atención de todo lo que Él ha dicho con anterioridad. Pero no solamente era para la carta a Pérgamo. No era nada más para Pérgamo, los de Pérgamo: híjole, ya el Señor nos dijo, y los que vendríamos después, ¿qué? No. También estamos leyendo: el que tiene oído, oiga. El que tiene ojo, vea. El que tenga todo sentido, ponga especial atención, porque eso que el Señor ha dicho es fuerte. Y cada palabra, querido hermano, se cumplirá. De eso usted no tenga duda. De que cuando el Señor dice: el que tenga oído, oiga, es porque lo que Él ha dicho se cumplirá al pie de la letra, y no faltará ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ni nada. Así que dice la primera parte: el que tiene oído, oiga. Es la primera parte de esta frase. Nosotros los seres humanos contamos con un sentido del oído natural. Habrá personas que sean sordas, pero la mayoría de las personas contamos con un oído natural que sirve para que podamos escuchar a los demás. O levante la mano quien no me está escuchando aquí. Entonces todos contamos con un oído en lo natural. Sirve también, querido hermano, para podernos comunicar, ¿sí? Aunque haya personas que no cuenten con el sentido del oído, ellos se pueden seguir comunicando con los demás. El sentido del oído natural sirve para nosotros percatarnos del ruido. Esta no es mi voz natural. Estamos conectados con un aparato electrónico para que usted pueda escuchar. También el oído natural está diseñado para que nosotros escuchemos el sonido de la creación. Por ejemplo, cuando el viento sopla, cuando la lluvia cae. Todo eso lo percibe el oído y el sentido humano de una forma natural. Pero no alcanza y no da para escuchar la voz de Dios.
El oído natural no da para escuchar la voz de Dios. Podrás tener quizá las orejas más bonitas, podrás tener quizá las orejas grandes e incluso hasta limpias, ¿sí? Los modelos que usted ve de revista en la televisión, pues ellos hasta se operan las orejas y quieren que su cuerpo sea perfecto. Pero ese sentido natural no es suficiente para que tú escuches lo que está diciendo aquí. El que tenga oído, oiga. No se está refiriendo a un sentido natural. Y la segunda parte le agrega. La primera parte que vimos es el que tiene oído, oiga. Todos decimos, bueno, yo tengo mis dos orejas. A lo mejor ya hay una persona que tiene solamente una. Pero dice después el Señor, oiga lo que el Espíritu dice. Es la segunda parte de esta frase. No se trata en esta ocasión, con esta frase, de escuchar a cualquier persona, como usted me está escuchando a mí, como usted podría escuchar cuando termine el servicio a un hermano cuando está platicando. No se trata de eso, sino que se trata, querido hermano, de Dios mismo cuando habla a través del Espíritu Santo. Cristo está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No lo que dice la hermana contando el chisme. No lo que dice la vecina ya quejándose de la alcaldía. No lo que dice el narrador de la televisión. Dice, oiga lo que el Espíritu dice. Le está hablando a la iglesia. Para que tú y yo podamos escuchar lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu transmite, se necesitan oídos, sí, pero no oídos naturales. Se necesitan entonces oídos espirituales. Esta carta, querido hermano, muchos no la entendieron porque no contaban con los oídos necesarios para oír lo que el Espíritu les estaba diciendo. Pero sí había muchos también dentro de Pérgamo que sí contaban con lo necesario y con lo suficiente para que escuchemos lo que el Espíritu está diciendo. Oídos espirituales que desde luego no son oídos físicos, no son oídos que tú puedes ver, no son oídos que tú puedes tocar y decirle, ay, qué bonitos oídos espirituales tienes. Cuando los profetas, querido hermano, y le voy a poner ejemplos de qué son oídos espirituales primeramente y después ya nos adentramos, ejemplos de qué son oídos espirituales. Cuando los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ya usted escudriñe los 13 profetas, mayores y menores, y podrá ver y darse cuenta que la mayoría en sus escritos dice, vino a mí palabra del Señor diciendo. Para eso no se necesitaban estos oídos. Ellos contaban con esos oídos, claro que sí, pero para poder escuchar lo que Jehová les decía, necesitaban los mismos oídos de lo que está hablando Cristo en el versículo número 17. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces los profetas decían eso, vino a mi palabra de Jehová diciendo. ¿Y Cristo? ¿Qué pasaba con Cristo? ¿Dónde está el ejemplo de los oídos espirituales? Cuando Él decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mí, las hablo por mi Padre. ¿Y cómo escuchaba el Padre? No con oídos naturales. Él contaba con oídos naturales que a lo mejor no eran muy hermosos y muy bonitos porque su físico no era hermoso para que nadie le deseara, pero ¿cómo escuchaba al Padre para poder comunicar? Porque contaba con un sentido espiritual que se llama oídos espirituales, que es lo mismo que escuchaban los profetas, que es lo mismo que Cristo resucitado le está diciendo a la iglesia en general. Oigan, presten atención, desarrollen su sentido espiritual del oído, porque el Espíritu va a hablar. Esos son ejemplos de oídos espirituales. Ahora, ¿qué son los oídos espirituales? Los oídos espirituales, querido hermano, únicamente son provistos por Dios. Tú no puedes ir con el cirujano a decirle, buenas tardes, quiero que me hagas una operación y que me pongas oídos espirituales. Tú no puedes ir con el pastor y decir, quiero que usted imponga mis manos porque quiero tener oídos espirituales. Los oídos espirituales son únicamente provistos por Dios porque Él los puede desarrollar en tu vida por medio de la oración. No es que vengas a la iglesia todos los días nada más, o todos los cultos, mejor dicho, y que te sientes, bueno, vengo a escuchar, a aplaudir, a dar mi ofrenda y listo. Así se desarrollan los oídos espirituales. No, los oídos espirituales se desarrollan únicamente en oración para con Dios.
para con Dios. Ahí es donde te empiezan a nacer y a surgir los oídos espirituales. Algo de ti, dentro de ti empieza a crecer. Algo dentro de ti nuevo empieza a desarrollarse. Tú empiezas a entender las escrituras de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tienes oídos espirituales. Tú dices, muchas veces he leído este pasaje y no lo había entendido como ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios ya te está hablando y tú ya lo estás escuchando. Porque únicamente antes solamente te sentabas a leer las escrituras para encontrarle el error, para decir, voy a ver qué tanto se equivoca el que va a predicar. Eso no son oídos espirituales. Pero un buen día tú en oración le dices al Señor, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero servirte, quiero ayudar a otros a llegar a la salvación. Y empiezas a entender las escrituras porque Dios ya te está hablando a tus oídos espirituales. Cuando le pides al Señor, quiero saber más de ti, quiero conocer tu esencia, quiero ser una nueva criatura. Ahí está la clave. Tú y yo nacemos solamente con dos oídos. Las personas que usan anteojos, a veces uno de sus apodos es el cuatro ojos, ¿verdad? Entonces tú no te vas a decir el cuatro oídos. Cuando naces de nuevo, querido hermano, en ese renacer, en ese hombre o mujer nuevo, allí vienen integrados los oídos espirituales. Pero hay que nacer de nuevo. ¿A quién le dijeron esto? Nicodemo. Fuerte. A Nicodemo. A Nicodemo le dijeron esto, hay que nacer de nuevo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres entender a Dios? ¿Quieres creerle a Dios? Necesitas oídos espirituales. Si no, es imposible. Oye, con mis oídos naturales basta. Yo me he congregado 30 años y he escuchado todas las predicaciones. Sí, pero ¿qué has hecho? ¿Conoces más a Dios? ¿Le sirves? ¿Mueres cada día más a ti? No, pues que no. Entonces, puedes pasar 50 años escuchando al predicador. Puedes pasar 50 años escuchando predicaciones en YouTube y así no se desarrollan los oídos espirituales. ¿Quieres desarrollar oídos espirituales? Dobla tus rodillas, abre tu boca y dile al Señor, quiero escucharte. Porque así como Dios le hablaba a los profetas, puede hablarte a ti. Así como Dios le hablaba a Cristo, puede hablarte a ti. Tú a veces dices, ay, es que ¿cómo le harán los predicadores para poder preparar su mensaje? Es que hoy sí sentí que Dios me estaba insistiendo. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar un sentido espiritual, querido hermano. Hay que estar bien presto y bien atento. De todo lo que Dios hable, de todo lo que Dios diga, dile al Señor, quiero conocer esto verdaderamente. Los oídos espirituales, querido hermano, son necesarios para saber lo que Dios tiene reservado para ti. Si no desarrollas los oídos espirituales, jamás vas a encontrar tu propósito, jamás. Siempre vas a estar errante, siempre vas a estar perdiendo el tiempo. Con los oídos espirituales Dios te está revelando qué tiene Él para ti. Y no nada más en un propósito general, porque Dios tiene algo nuevo para ti todos los días. Tú le dices al Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? No, ¿qué voy a hacer dentro de 10 años? Dentro de 10 años te hablará y te lo dirá. Pero ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy que ya me levanto, hoy que tengo que ir a trabajar, hoy que tengo que estudiar, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y ahí el Señor te habla, para hoy te tengo esta chamba, para hoy debes de hacer esto, para hoy te vas a enfrentar a esto. Y entonces tú lo escuchas. Y en cualquier momento del día sucede lo que Dios te habló. Pero a veces tú dices, es que me pasó esto y no lo esperaba. ¿Sabes por qué no lo esperabas? Porque no tienes un oído espiritual donde Dios te dice que Él desea de ti todos los días. Con los oídos espirituales, querido hermano, Dios nos dice qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Usted verá que hay personas que no saben qué hacer. Usted verá que conocerá personas, espero no sea usted una de ellas, no sabe qué hacer con su vida, con lo que Dios le ha permitido tener, desarrollar. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios, porque no la conoce. No seas tú una de las personas de aquí que no conocemos la voz de Dios. El hecho de ser cristiano y de haber aceptado al Señor Jesús como tu Salvador no te desarrolla inmediatamente unos oídos espirituales. Ese es el primer paso para tener acceso a todo lo demás. Ve conmigo a la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo a Corinto. De modo
que si alguno está en Cristo, desarrolla oídos espirituales. Nueva criatura es, porque tus oídos naturales pasaron, pero aquí Él hace cosa ¿qué? Nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la oportunidad de escuchar a Dios cuando te atrevas a decirle quiero ser una nueva criatura. No dice aquí, mira que si ya pasaron 10 años y no eres nueva criatura, ya fuiste, ya no. Puedes pasar a lo mejor 10, 20 años que no había escuchado la voz de Dios, pero tú te acercas en esta mañana, tú llegando a tu domicilio, esta noche le puedes decir, quiero ser una nueva criatura. Quiero que me integres los oídos espirituales más limpios y más audibles. Y el Señor lo puede hacer. Si tú sabes qué hacer dentro del llamado, querido hermano, es porque tienes oídos espirituales. Hay quien la tiene bien clara y no se desenfoca, y todos los días se levanta y sabe cómo le va a servir al Señor, y sabe qué es lo que tiene que hacer, y sabe de qué manera y qué forma, y cuál es el método. ¿Por qué? Porque tiene oído espiritual. Tiene oído espiritual. Mira que si tú te vas a la cama un día, sin orar y sin leer las escrituras, la voz de Dios no la escuchaste. La voz de Dios no la escuchaste. La voz de Dios no está en las galletitas de la suerte, hermano. La voz de Dios no está en el horóscopo. La voz de Dios no está en las revistas de farándula. La voz de Dios no está en artículos deportivos. La voz de Dios está en la oración y en el escudriñar las escrituras. Y si tú te vas un día porque estás muy cansado, porque te enojaste con la pareja, porque tienes mucha tarea, porque preferiste hacer otras cosas, tú te vas un día sin leer y sin orar, no escuchaste la voz de Dios. Y entonces al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Pero quien sí sabe qué hacer es porque todos los días muere a sí mismo. Y una manera de morir es que tú llegas a tu casa a lo mejor cansado, fastidiado, bien enojado, pero tú dices, me tengo que meter a oración, no me puedo ir a dormir así. A veces nos ha pasado que el Señor nos despierta en la madrugada. ¿Qué está pasando? No oraste. Algo te pasó, algo te sucedió. Porque el Señor lo que quiere es que escuches, porque lo que está por venir es para los que estén atentos, querido hermano, no para los que estén dormidos. Para los que estén dormidos hay muchos, y el Señor, si insiste en hablarte, es porque quiere algo contigo. Si no quisiera nada contigo, el Señor, mira, te deja dormir. En otra porción de la Escritura, como dice, despiértate tú que duermes. En otras palabras, relacionado con esto, empieza a escuchar la voz de Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, te duermes. Si escuchas la voz de Dios, estás despierto. Hay que estar despiertos. Hay que escuchar lo que el Espíritu dice cuando estás en comunión con Él. Usted sabe, nos enseñan desde párvulos que la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Y si yo me meto nada más y estoy, no, fíjate, Señor, que este muchacho, haz caer fuego del cielo, ¿no? Como los Boanerges, no, fíjate, hermano, Señor, que ahora sí estoy bien, y empiezas, no le das tiempo al Señor de hablar. La oración es que tú le pides, que tú le agradeces, que tú elevas tu voz y el Señor responde. Eso es una comunicación. Yo no puedo decirle, hermana Carmen, ¿cómo está? Y que no me conteste. Sino, hermana Carmen, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Eso mismo hace el Señor. Si tú en oración le dices, Padre mío, ¿qué tengo que hacer? El Señor te responde, mira, lo que tienes que hacer es esto. Pero únicamente, ¿cómo es? En la oración. Si tú dices, ahorita me voy a sentar a ver cómo el Necaxa le ganó de último minuto al Cruz Azul ayer por la noche. Saludos, pastor. Ahí a mí el Espíritu no me estaba hablando, ¿no? Estaba hablando mi yo de aficionado y gol y vamos y no sé qué. Pero para que el Espíritu te hable, querido hermano, solamente es a la manera de Él. No puedo pretender que el Espíritu me hable a mi manera. Sería muy fácil y muy cómodo. Háblame aquí, Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? A pesar de estápate, hijo, porque si no te vas a morir tú ahí solo. El Señor, el Espíritu, Cristo nos habla a su manera y nosotros debemos de adaptarnos ahí. Cuando escuchas predicaciones, querido hermano,
Cuando te pongas a escuchar predicaciones, no sea nada más de que estés de cuerpo, pero no estés atento con tus oídos, porque si no, mira, puede ser que en cualquier momento el Señor hable lo que tú necesitabas y tú, mira, aquella mujer de flujo de sangre, fíjate, aquella mujer de flujo de sangre dice que escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. ¿Qué hizo? Escuchó que Jesús pasaba por su ciudad. Lo que ella necesitaba, lo que ya había gastado todo en médicos, lo que ya llevaba así años, dice, escuchó que Jesús pasaba y dice, esta es la oportunidad. Fue y tocó el manto. Y dice que inmediatamente la fuente se cerró. Porque escuchó la voz de Dios. Tú puedes estar ahorita sentado, a lo mejor yo creo que me estás escuchando y quizá no, quizá estás pensando en que no apagaste los frijoles. Y si estás pensando en que no apagaste los frijoles, a lo mejor el Señor ya habló lo que tú necesitabas. La voz de Dios, querido hermano, es una voz audible y clara, sin interferencias. No va a decir, ¿cómo, Señor? No te entiendo, no te escucho. No, la voz del Señor es clara, clara. Y tú debes de identificarla. Créeme que el Señor no tiene distintos tonos de voz, ¿eh? No habla primero así y luego así. La voz del Señor es la misma. Por eso cuando habla tú dices, el Señor está hablando. El Señor está hablando. ¿Usted conoce la voz de sus seres más cercanos sin necesidad de verlo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si le hablan por teléfono no los está viendo y sabe quién es, ¿no? A lo mejor y va con sus manos libres, no ve quién le está llamando. Bueno, y sabe que la voz de allá sí lo conoce porque es su familiar, porque lo escucha todos los días. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿No? ¿Usted sabe cuando esa persona está enojada o está triste? Sí, ¿no? Conoce el tono de voz, la modulación. Lo mismo sucede, querido hermano, en el espíritu. Tú conoces la voz y no te confundes. No te confundes. Por eso engañaron al pobre de Saúl cuando fue con la bruja. Pensó que Samuel estaba hablando y él olvidó que los muertos no pueden regresar, que no había que consultar ni a brujo, ni a agorero, ni a hechicero. ¿Qué dice Señor Jesús? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Y qué? Y me conocen. Me conocen. Es que yo no conozco la voz de Dios. No eres ¿qué? Oveja. Las cosas son claras, querido hermano. No puede ser, Señor, este sí es mi oveja, pero no conoce mi voz. Este sí conoce mi voz, pero no es mi oveja. No. Si conoces la voz del Espíritu, eres inmediatamente su oveja. Y si conoces su voz, respondes al llamado, te acercas, le dices, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres de mí? Aquí estoy. Pero si eres una persona, querido hermano, que no la tiene clara, que no sabe qué hacer con sus talentos, porque Dios te ha dado talentos. Dices, estoy desperdiciando, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé en qué invertir mi tiempo. Es porque no has escuchado la voz de Dios. Y si no la oyes, si ha sido tu caso, si es tu caso, si no la oyes, no es porque Dios no hable. No es porque Dios no hable. Es porque tú no has querido escucharlo. Es porque tú no has desarrollado un sentido espiritual del oído. También existe el sentido espiritual de la vista. Cuando dice que veían las visiones de Dios, no era con un ojo natural, querido hermano. Hay sentidos espirituales. Y si no escuchas la voz de Dios es porque no lo tienes desarrollado. Ve conmigo a Proverbios, capítulo 15. Y dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios, ¿qué? Es lo mismo que Cristo les está hablando. El que tiene oído, oiga la advertencia, arrepiéntase, sálgase de eso y entonces heredará la vida eterna. Aquí Salomón dice, el oído que escucha las amonestaciones, cuando tú te sientas y que tus papás te van a llamar la atención, que tus papás te van a aconsejar, esa llamada de atención, ese consejo hará que mores entre sabios. Pero si tú dices, ni lo pelas, sales y te pasan las cosas. Y viene la famosa frase de los papás: te lo dije.
¿A quiénes nos han dicho eso? ¿Quién no hemos hecho caso? A los demás yo creo que ni o no les han dicho o sí han hecho caso, ¿no? Pero Lucas capítulo 8 dice la palabra de Dios: mas la que cayó en buena tierra, habla de la semilla de la palabra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra ¿qué? Oída, y dan fruto con perseverancia. Oiga, pastor, oye, hermano, es que yo no doy fruto. ¿Por qué? Porque no oyes la palabra. Para dar fruto es necesario recibir la semilla. ¿Y cómo la recibes? Escuchando. Escuchando. El primer paso es ese, que caiga en buena tierra. Es lo segundo, ¿sí? Para que después dé fruto. Es que yo llevo años, le predico a las cucarachas y se mueren. No lleva fruto. ¿Por qué? Porque no escuchas la voz de Dios. Dios está diciendo, no les prediques a las cucarachas, hijo. Ahí vamos, ¿no? Hay que escuchar la voz de Dios si quieres dar fruto. Hay que escuchar lo que el Espíritu dice. Y recuerda, apenas vamos a la mitad. Dice, querido hermano, esta tercera carta para la iglesia, esta de Pérgamo, necesitaba oír. Necesitaba oír porque ya había mucho desvío, ya había mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros, ya se habían levantado dos frentes más religiosos. Necesitaba Pérgamo oír, necesitaba Pérgamo entender y necesitaba Pérgamo interpretar lo que estaba sucediendo de una manera espiritual. Ojo, espiritual. Lo mismo que está sucediendo para estos tiempos. Si tú no interpretas los tiempos, querido hermano, es porque no escuchas la palabra de Dios. Si tú no sabes lo que está pasando, que las profecías se están cumpliendo, que todo lo que el Señor ha dicho al pie de la letra lleva el orden de Dios, es porque no has escuchado la palabra de Dios, no has escuchado la voz de Dios y sigues dormido, sigues dormida. Hay que interpretar los tiempos y las sazones, querido hermano. El periodo de gran desvío que estaba viviendo Pérgamo era para estar atento, porque si no la corriente los jalaba. Lo mismo que pasa en este tiempo. Si no sucede que estés atento, que sabes interpretar, te va a jalar, querido hermano, te vas a confundir. Es que Dios no tiene nada de malo, es que Dios, ¿dónde dice? Es que esto, ¿dónde lo otro? Hay cosas que no están escritas del todo de una manera literal, querido hermano, pero Dios habla a su pueblo para que tú, que le has pedido que te reveles si aquello, esto está bien, que si el paso es bueno o no es bueno, que si es lo correcto o es lo incorrecto. Eso solamente queda claro por medio de la voz del Espíritu. ¿Qué estaba viviendo entonces Pérgamo? Idolatría y corrupción. Idolatría y corrupción. Estaban vendiendo el evangelio, estaban creando imágenes, estaban yendo con los ídolos, estaban haciendo cosas desagradables y ellos ni en cuenta, porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 30. ¿Ya llegaste? Dice la palabra de Dios: mas si tu corazón se apartare y no ¿qué? Oyeres. Si tu corazón se aparta y no escuchas, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis sus días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Lo que él está diciendo, si tu corazón se aparta y no me quieres escuchar, este va a ser tu fin. Lo mismo que le advertía a Pérgamo, lo mismo que nos advierte a nosotros. Si nuestro corazón se aparta y dejamos de escuchar la voz de Dios, nuestro fin es la muerte. Ni más ni menos. El Señor no te está diciendo, bueno, pues tú tendrás que rascarte con tus propias uñas y a lo mejor podrás librarte, a lo mejor podrás salir porque eres sagaz, eres astuto, eres carismático. No, si dejas de oír la voz de Dios, de cierto morirás. Jeremías 7 dice la palabra del Señor: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios
y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que te vaya bien. Y dice, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. El Señor primero les está recordando, mira, a ti te va a sobrevenir esto y esto. ¿Por qué, Señor? ¿Te acuerdas que te mandé que escucharas mi voz para que vivieras? Sí. Bueno, pues no escuchaste mi voz. Antes, dice, te desviaste en el consejo de los demás. De cierto morirás. ¿Cuál fue uno de los errores de Salomón? Que escuchó el consejo ¿de quién? De sus amigos. De sus amigos. Y dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Y él conocía la voz de Dios o no? Le pregunto. Tenía 20 años, la primera oración se le manifiesta a Dios, dice, pídeme, pídeme. Conocía la voz de Dios. Había visto el resultado de la voz de Dios. Y vea cómo termina, escuchando el consejo de no sé quién. No escuches el consejo de vagos. No escuches el consejo de personas que no tienen fruto, hermano. Escucha la voz de Dios. Cuando tú hablas con alguien, Dios te habla a través de alguien. Y aunque tú lo estás escuchando con estas dos antenas, a donde está hablando es a tu espíritu. Porque está hablando a tus oídos espirituales. Vamos a terminar esta frase. Ya vimos lo primero. El que tiene oído, oiga. Todos tenemos oído natural, pero no estaba hablando eso. Después dice lo que el Espíritu dice, es decir, que Dios siempre está hablando. Y termina esta frase, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, fuerte, a las iglesias. No habla en singular, no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que resulta que no se está refiriendo únicamente a Pérgamo, no se está refiriendo únicamente a las 7 iglesias del Apocalipsis, sino que se está refiriendo a todas las iglesias que estuvieron antes, a las iglesias que estamos ahora y a las iglesias que vendrán después de nosotros. A todas nos está diciendo, oiga lo que el Espíritu te va a decir. Yo no me puedo parar frente a Dios y decirle, es que lo que tú hablaste era para Pérgamo, lo que tú hablaste era para Esmirna, lo que tú hablaste era para Filadelfia. No, el Señor me va a decir, ven chiquito, ven, abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, segunda parte, que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso incluía donde tú te congregabas, eso incluía donde tú servías, y esa advertencia también era para ti. Oye, no es nada más para la iglesia del primer siglo, hermano. No es para la iglesia en el que Juan escribía eso. Oye, lo que tenemos que hacer en estos tiempos, la iglesia, es escuchar la voz de Dios. Porque hay tanto desvío, porque no escuchan la voz de Dios. Porque hay motivación dentro de la iglesia, en las predicaciones, en los sermones, porque no escuchan la voz de Dios. Porque hay payasos dentro de las iglesias, porque no escuchan la voz de Dios, no saben qué predicar, quieren entretener, le tienen miedo a que la membresía se vaya. La verdadera voz de Dios, querido hermano, hará huir a la gente. ¿Sí me escuchó? La verdadera voz de Dios hará huir a la gente. Tú ves un lugar lleno y no te vayas con la finta. Tú ves un lugar que la gente es poca pero fiel, Dios habla. Dios habla, ¿por qué? Porque el maestro se enfrentó a que la gente se le empezó a ir a media predicación. Se le empezó a ir a media predicación. Sus discípulos que ya llevaban un rato con él también decía, es que es bien duro esto que nos estás diciendo, porque era el Espíritu quien estaba hablando. No estaba hablando un conferencista, no estaba hablando un comediante, no estaba hablando un psicólogo, un coach, estaba hablando el Espíritu. El Espíritu hará que la gente no quiera escuchar
Porque el Espíritu te dice, arrepiéntete de tu pecado, deja tu pecado, vuélvete a tu primer amor. Eso hace el Espíritu. Se refería a todas esas iglesias que estaban en Asia, querido hermano, sentadas, pero también se refieren a la que ahorita está en África, padeciendo persecución, a la que está en Corea del Norte escondiéndose del loco ese, a la que está ahorita en Ucrania a punto de recibir una guerra. A estas iglesias se refiere. Cuidado, cuidado. Cristo nos dice que debemos estar todos los días con los oídos espirituales bien receptivos. Todos los días, no cada domingo, hermano, no cada domingo, todos los días. Hubo quienes sí reconocían la voz, que cuando la carta les llegó y lo escucharon, sabían que era Dios quien estaba hablando. Se apartaron de las imágenes, se apartaron del sistema religioso, se apartaron del Papa, se apartaron de las herejías. Hubo quienes sí, como vimos el miércoles, querido hermano, si usted no pudo asistir, pero el miércoles yo les enseñaba que dice la palabra que el mundo no le conoció ni le recibió, pero dice que hubo unos que sí, a los cuales llamó sus hijos y su familia. Lo mismo aquí, hubo quienes no le escucharon al Espíritu, quienes lo tomaron de loco, quienes dijo, otra vez lo mismo, ay, hubo quienes no, pero hubo quienes sí. Hubo quienes sí le escucharon y dijo, el Espíritu está hablando y nos está advirtiendo que nos debemos de arrepentir. ¿Sabes qué? Ya no debemos de hacer esto. ¿Sabes qué? Debemos dejar de hacer esto, de decir esto, de pensar esto, de actuar así. Debemos dejar. Eso es cuando el Espíritu habla a tu vida. Para este tiempo, querido hermano, el uso de imágenes ya estaba bien arraigado de una manera impresionante. Usted empieza a decir, ¿dónde sacaron? O sea, había personas que se desviaron y empezaron a dibujar. Empezaron a imaginarse y salen las imágenes. Y empezaron no solo a eso, sino a adorarlos. Empezaron a repartirlos, empezaron a venderlos, como hoy día los católicos que tienen santo para todo. Tanto guamazo que hay que darles en la cabeza para que reaccionen. Y eso, yo le tengo a usted la noticia, siempre ha sido abominable ante Dios. Lo de las imágenes siempre ha sido abominable ante Dios. No es que ahora lo haya aceptado ya. No es que antes decía, bueno, lo paso por alto. Mire, Antiguo Testamento, Éxodo 20. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y además dice, aparte de no hacerlas, no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Antiguo Testamento, el pueblo en formación, y les está diciendo, no quiero imágenes. Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid ¿de qué? De la idolatría. ¿Sobre qué? Sobre las imágenes. ¿Sobre qué? Sobre una persona. Huid sobre las imágenes. Antiguo Testamento, el Señor, no quiero imágenes. Nuevo Testamento, el Señor, no quiero idolatría. ¿Y esto cree usted que ha cambiado para este tiempo? Sigue siendo lo mismo. Huid de la idolatría. A lo mejor usted y yo no tenemos la estampa, ¿verdad?, aquí en la cartera guardados. A lo mejor no la sacamos, pero a lo mejor sí idolatras a alguien. Idolatras algo. Y eso también entra, huir de la idolatría. Porque era lo que para Pérgamo les estaba advirtiendo. Ustedes se volvieron idólatras. Verso 17, regresa a donde estábamos. Apocalipsis capítulo 2. Y dice, avancemos un poco más. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos terminado con esa frase, pero después dice, al que venciere. Al que venciere. Esta advertencia también trae una recompensa, querido hermano. Dice, hoy escucha para que venzas. Si no escuchas, no vencerás. Esto habla entonces la parte de al que venciere. Usted no vence si no hay una guerra. Usted no vence si no hay una lucha. Usted no vence si no hay una batalla. ¿Y la batalla cuál es? Entre oír y no oír. Al que venciere y escuche y decida en su corazón oír, dice que Dios le tiene preparado algo. Entonces, el hecho de oír o no oír
está relacionado directamente con hacer lo bueno o todo lo contrario. Si tú escuchas, harás lo bueno. Si no escuchas, harás lo malo. Entonces, esto es como un efecto dominó, querido hermano. El Señor llama nuestra atención y dice, tienes que escuchar. ¿Para qué tengo que escuchar? Para que sepas hacer el bien. ¿Y qué pasa si hago el bien? Vencerás. ¿Y qué pasa si venzo? Ahorita lo vemos. Ve conmigo Isaías capítulo 1. Verso 19. Dice el Señor así: si quisiereis y oyereis, comeréis ¿de qué? Del bien. Si tú quieres, dice, no te voy a obligar, no te voy a poner una pistola en la cabeza. Si tú quieres, vas a escuchar y eso va a hacer que comas del bien de la tierra. Dice, pero si tú dices, no quiero, y fueras rebeldes, déjame decirte algo, serás consumido a espada por la boca, porque la boca de Jehová, ¿qué? Lo ha dicho. Lo mismo que le dijo a Pérgamo, vendré con la espada de mi boca. Dios no muta, querido hermano. Estamos viendo muchísimos años de diferencia entre Isaías y el Apocalipsis, y sigue hablando lo mismo. Si tú quieres, me escuchas y vas a comer del bien de la tierra. Si no quieres, no me escuchas, vas a ser rebelde, vendré con la espada de mi boca. Es exactamente lo mismo, querido hermano. Habla esto entonces de que si aprendes a identificar la voz del Espíritu, no caerás en un error. Por un lado y por otro, querido hermano, habrá dos galardones aquí de lo que nos está diciendo. Escuchas, haces el bien y heredas dos galardones más. Porque ya vimos, ¿por qué digo más? Porque ya vimos uno. ¿Quién recuerda cuál fue el galardón que vimos? Que levante su mano y que diga cuál fue el otro galardón que vimos. El nombre de una piedrecita. No, ese lo veremos. Lo vimos en otra iglesia. ¿Nadie? Recuerde que usted dijo, el Señor nos dijo que nos va a dar la corona de la vida. ¿Sí? A la corona de la vida se le agrega el siguiente galardón, que es el maná escondido. Y después otro galardón, que ese se verá dentro de 8 días, que es la piedrecita blanca. Entonces, si dice el Señor, si tú oyes, haces el bien, escuchas al Espíritu, vas a heredar la corona de la vida, te voy a dar del maná escondido y te voy a dar una piedrecita blanca. Pero eso se verá dentro de 8 días. ¿Quién va a venir dentro de 8 días? Amén. ¿Sí? Amén. A ver, cierra ahí tu Biblia, vete poniendo de pie, mis hermanos vayan pasando. Puedes estirarte un poquito. Yo quiero que en esta mañana entendamos lo que Dios nos quiere transmitir y decir. Escuchar su voz, de escuchar su voz, querido hermano, depende tu vida. No es cualquier cosa. Si escuchamos la voz de Dios, viviremos. Si no escuchamos la voz de Dios, moriremos. Es así de simple y así de sencillo. Porque lo que Dios habla son palabras de vida, dijo el Señor. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nunca el Señor hablará para tu vida algo de muerte. Si escuchas su voz y le haces caso, habrá vida dentro de tu corazón. Así que ahí cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana y agradece al Espíritu que siempre ha hablado. Él siempre ha hablado. A lo mejor y no lo has conocido y no sabes que Él te estaba hablando, pero Él siempre te ha hablado. Él siempre te ha hablado. Su palabra dice en Isaías que su voz está atrás de nosotros, a nuestra espalda. ¿Por qué? Porque necesitamos dirección, querido hermano. Necesitamos que alguien nos vaya guiando por el camino. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tenía la nube detrás, porque siempre necesitamos a alguien que esté detrás. El Espíritu está detrás, hablando, siempre ha hablado como está hablando en esta mañana. No lo ignores más. No ignores más la voz del Espíritu. Tú sabes qué es lo que tienes que dejar de hacer. Tú sabes qué es lo que tienes que comenzar a hacer. Y tú dices, es que nunca he escuchado la voz del
del Espíritu llega a tu casa, cierra la puerta y lo primero que hagas, dile: quiero conocer tu voz, y verás cómo con tremendas cosas el Señor te responde, cómo una cascada de su voz empieza a hablar, cómo entenderás muchas cosas que antes no entendías, cómo comprenderás lo que pasaste sirvió para tu vida, pero necesitas oír la voz del Espíritu, lo que dice la iglesia. Iglesia, necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos que todo lo que hagamos sea direccionado por la voz de Dios. Todo. Vas a empezar algo, escucha la voz de Dios. Vas a terminar algo, escucha la voz de Dios. Vas a retomar algo, escucha la voz de Dios. De eso depende vivir o no vivir. No seamos más rebeldes, no seamos más insensatos, no seamos más de duro corazón, no seamos más orgullosos. Hay que escuchar la voz de Dios. Abre las Escrituras y ahí vas a ver cómo Dios te habla. Abre las Escrituras. Deja de pensar que es aburrido, que te da flojera, que te va a dormir, que te va a cansar, que te va a dar sueño. Empieza a abrir las Escrituras. Empieza a conocer la voz de Dios. Venir a una iglesia simplemente no te va a dar la salvación, querido hermano. Lo que te va a dar la salvación es que escuches la voz de Dios y que hagas lo que Él dice. Eso sí. Ahí arrepiéntete, dile: te he ignorado un montón de tiempo. No te he hecho caso muchas veces. No he prestado oído a tus consejos. Por eso el predicador decía: hijo mío, presta oído a mis consejos, a mis razones, átalas a tu cuello. Ahí todos los días, es todos los días, hermano, todos los días. Yo te reto que comiences a comprobarlo a partir de hoy. No esperes ni siquiera mañana, empieza a partir de hoy. Y todos los días el Señor hablará cosa nueva. Dile ahí: desarrolla mis oídos espirituales, Señor. Desarrolla mis oídos espirituales. Quiero tener sensibilidad a tu voz, porque yo te